Hola, José. Hola, soy Alma del Universo. Soy astróloga y fotógrafa y los invito a ver mi biblioteca compartida que tengo. El primer libro que leí, voy al libro del sector de los libros antiguos. Hay varias cosas acá, o se me vienen varias cosas. Un recuerdo que yo tengo con Cuentos de la Selva, de Quiroga. Por favor, noten el estado de estos libros, porque ante todo canceriana, poder guardar y reservar las raíces de la familia. Tengo la memoria tengo el recuerdo de que mi papá nos lo leía en una casa en la que vivía en Alberdi, y lo primero que se me viene es como el olor de la casa. Pero también está cuentos que cuentan los guaraníes, que yo me quedaba mucho en las imágenes. Y también de mis primeros libros era Cuentos que cuentan los Toba. Yo me acuerdo que los leía y para mí era como la idea de poder crecer con otra imagen, de que se te abriera la cabeza, de pensar en otros mundos. De todas formas, mi primer recuerdo siempre viene con un libro o con un cuento que no era un libro, sino que es una historia que me contaba mi papá. Mi recuerdo es estar sentada a los pies de la biblioteca con mi hermanito y mi papá, y él me contaba la historia de cómo se había hecho el café. Y era una historia que iba de que el protagonista, los animales que se iban encontrando, le iban diciendo qué hacer. No sé, con los sonidos propios de los animales, le decían, no sé, bébelo, muélelo, una cosa por el estilo. Y para mí era un cuento increíble. Y un día le dije, papá, contame de nuevo el cuento del café. Ay, no sé, hija, no me acuerdo. ¿Pero cómo no te acordás? ¿Dónde está? No, yo me lo inventé. Y para mí fue un shock enterarme de que en realidad se lo había inventado y que no era un libro. Para mí era un cuento. Eso que me había contado era un cuento. Mi viejo tiene luna en Piscis y bueno, esto canaliza desde otro lugar. Bueno, voy a caer quizás en un lugar fácil, Rayuela. También es de mi papá este libro. Papá, perdón, te saqué todos los libros. O sea, no por el libro en sí, sino lo que me pasó con el libro. Este libro se lo regalaron a mi papá, de hecho tiene como una dedicatoria acá, es del 93. Pero un día lo tomo y leo. Encontraría a la maga, tantas veces me había bastado asomarme. Y nunca pude pasar de la primer página o nunca pude pasar de la maga en el puente. Así un año y al otro año volví a hacer un intento y de nuevo no podía pasar de la maga, y al tercero y al cuarto y un año pude pasar la primera página y a la segunda y a la tercera y me lo comí. Y para mí fue la experiencia de entender que evidentemente los libros te están esperando, pero que hay un tiempo para cada libro. Un gran libro de consulta y que siempre vuelvo especialmente cuando tengo que trabajar lo que tiene que ver con la energía librana, es Todorov, La conquista de América. En La conquista de América él habla del encuentro con la alteridad, es decir, con el otro, con la otra, y todo lo que pasa en el medio desde el punto de vista de la conquista de América. Y cómo la conquista es la conquista sobre las subjetividades, sobre los cuerpos. Él empieza diciendo, quiero hablar del descubrimiento que el yo hace del otro. A mí me parece maravilloso porque desde este avance sobre el territorio americano, él también está haciendo, por lo menos visto desde la astrología, una referencia al encuentro que dos personas tienen cuando se empiezan a vincular, que es el estadio de Libra, y en donde después empiezan a fusionarse, que es el estadio de Escorpio. No sé si decir que es un género favorito, pero por mi paso por ciencia política, evidentemente me atrae mucho todo lo que es sociología, antropología, análisis político, etc. No soy una persona que quizás esté muy volcada a... Pero, por ejemplo, ahora estoy leyendo Unos de David Rosenberg, El núcleo literario de la Cábala, que es un libro que me sorprendió muchísimo. Me sorprendió para bien. De la Cábala, habla del Zohar, habla de cómo estos textos sagrados se interpretan desde un lugar de intensidad cósmica y sexual. Él de hecho hay una frase que me encantó y que dice: sin embargo, la Cábala revela que el sexo es mesiánico, orientado al futuro, y que se trata de un anhelo de unidad y del cuerpo de la madre. Él habla de la Cábala como este texto en donde permanentemente a uno se le acerca la posibilidad de lo sexual como unión con algo muchísimo más divino. Bueno, de hecho la bajada es Los sueños sobre ser devorado vivo o viva. Y el otro que estoy leyendo es
La muerte voluntaria en Japón, de Maurice Pinget. Es un libro que es en gran parte sobre estadísticas del suicidio, pero tiene un concepto, ya en las primeras páginas entra con un concepto que tiene que ver con la muerte como un acto de emancipación, en donde vos, un estado, patrón sobre el obrero, hombre o lo que sea, podés poseer absolutamente todo de mí excepto mi voluntad sobre mi muerte. Voy a caer de nuevo en el lugar fácil. Un autor favorito siempre va a ser Borges o Cortázar. Tengo algo de Borges, igual estoy pensando también que Mircea Eliade es también un súper favorito. Muerte e iniciaciones místicas es la Biblia. Es un trabajo antropológico sobre los procesos de iniciación en diferentes tribus, pero cómo este proceso de iniciación, evidentemente sigo sacando todas temáticas escorpianas. Estos procesos tienen que ver con poder dejar morir una etapa y poder dar inicio a una cosa más, a una cosa nueva. Y cómo estos procesos de trascendencia hablan de un duelo, hablan de una muerte, hablan quizás como de bajar a algún lugar para poder reemerger. El erotismo místico en la India también empieza con unas imágenes, unas versiones muy parecido al de Rosenberg sobre la Cábala con respecto a esta idea de que lo femenino y lo masculino se une para poder encontrar algo de lo que está más arriba, más afuera, más allá. Si tuviera que explicar la astrología, pensaría en que es un sistema de recorte de la realidad que a mí me permite ordenar la experiencia. La astrología hace referencia permanentemente o nos hace volver al tiempo. La astrología en realidad no trabaja con los planetas, la astrología en realidad trabaja con puntos temporales. No estamos trabajando con la influencia saturnina, la influencia neptuniana o lo que sea. Estamos trabajando con ese instante en el cual nosotros nacimos. Y ese instante en el cual nosotros nacimos guarda, como si fuera una semilla que se va desenvolviendo, todos los procesos que nosotros vamos a experimentar el resto de la vida. La astrología es el estudio de toda la potencia que hay en eso que es una semilla temporal. Libros de astrología básicos. Yo ahí tengo un problema porque la gente muchas veces me pregunta qué puedo empezar a leer. No les recomiendo lo que yo empecé a leer, que es el libro básico, que es el de Eloy Dumont. El de Eloy Dumont y el de Adolfo Weiss, que es este de acá, son las grandes referencias. En realidad, este libro es increíble. Lo que pasa es que estos son textos muy cercanos a la astrología tradicional. Y la astrología tradicional tiene cosas como dice, y lo cito, Adolfo, cuando vos tenés Neptuno en la casa 4, como yo, buscás Neptuno en la casa 4 y te dice, bueno, vas a morir olvidada, ahogada y en la pobreza. Gracias, Adolfo. No. Con lo cual, recomiendo algo que es más cercano a lo que hoy le decimos la astrología humanística, que puede ser cualquier libro de, si pensamos en alguien de acá más cercano, Eugenio Caruti, Las lunas o los ascendentes, que es más amigable para leer. Y si no, obviamente, Rudyard, que acá yo tengo las casas astrológicas, pero tiene otros libros que quizás los recomiendo más, como hay uno que se llama Dimensión Galáctica de la astrología o El latido de la vida. Rudyard es más cercano a la astrología humanística, es mucho más accesible de leer, es mucho más poético. También Caruti. Y si no, la estrella de la astrología humanística hoy, que es Liz Grini. Este es Los Luminares, que ella hizo con Howard Sasportas, pero tiene libros que son de la autoría de ella. Estos libros son mucho más accesibles en el sentido de que tienen otra poética, tienen otra llegada. Los libros de astrología más tradicional, si bien son sumamente necesarios, son más crudos, más tajantes, más matemáticos. Entonces, si vamos a empezar por algo que nos quiera acercar, ¿no? Hay una gran faltante, que es la astrología y el género. La astrología y la discusión de género. Por eso yo también intento producir, autogestionar con los fanzines, ¿no? Este es el segundo, este es el que diseñó e ilustró Jazmín Varela. Y este fue mi primer fanzine. Pasa que estos fanzines tienen una característica, que es que yo los empecé a escribir o salieron en un periodo de Mercurio retrógrado. Y cuando Mercurio está retro, generalmente todo lo que tiene que ver con comunicación, con edición, con mostrar y demás, se traba. Entonces cada uno me lleva 3 meses hacerlo, o más.
y me obligan a revisar permanentemente. Este fanzine creo que estuvo durmiendo 1 año y medio el primero. Entonces cuando lo largué fue como, ok, sale. Sin diseño, con los escritos, con lo que yo quiero decir, que no sale en otros lados, sale. Pero sale porque lo necesitaba destrabar porque Mercurio Retro me estaba pasando por encima. Mi primer contacto con un fanzine fue por Laura Contrera, la que escribió Cuerpos sin Patrones, que es un libro dedicado. Laura y Nicolás, que escribieron Cuerpos sin Patrones, un libro que hoy es bibliografía básica del feminismo. Y en ese momento, esa vez, me alcanzó también, o antes, no importa, no me acuerdo, un fanzine que ella había hecho que era el Gorda Cine. Era el fanzine a través del cual ella generaba activismo gordo. Y me pareció increíble con respecto a los fanzines esta idea de que sea algo alternativo, que se escape, que se corra de los lugares comunes de edición y de distribución. Tiene que ver un poco con la resistencia. Es una joya moderna. No es una joya antigua. Que Silvia Federici, Calibani y la Bruja, también quizás caigo en un lugar común. Todos mis libros están todos marcados, porque como esto, Buena Luna en Géminis, necesito ir marcando un montón de cosas. El que más que también es una joya, y habla mucho de cómo soy yo, Idrisha y los sufis, todas las etiquetas posibles. Calibani y la Bruja es quizás junto con Cuerpos sin Patrones, literatura básica del feminismo. Calibani y la Bruja, una ligazón entre la historia del cuerpo de las mujeres, la historia de las mujeres y el proceso del capitalismo, desde el feudalismo en adelante. Y cómo la persecución de las brujas tiene muchísimo que ver con este intento permanente de estar subordinando, pisando, negando todo aquello que tiene que ver con lo femenino, porque no hay nada más independiente o no hay nada más sabio que una bruja. Idrisha, los sufis, ya es... Y es un permanente hacer un repaso por el lenguaje sufi. Los sufis, bueno, van apareciendo estas cosas, ¿no? Notas de cosas que se ve que en ese momento me llamaron la atención. Y hace permanentemente un repaso por la filosofía sufi, que está íntimamente ligada al Islam. Este libro es de estos que vos escarbás o que sentís que los estás leyendo y te das cuenta de que probablemente ni siquiera te alcance la vida para entender qué es lo que te está diciendo, que es tan profunda. Yo era muy chica. No entendía muy bien cómo venía el asunto. El Alquimista me acuerdo que me impactó, obviamente. Aparte, en ese momento se empezó a usar el Maktub. El Maktub era Maktub y a vos te parecía que tenías una profundidad de pensamiento que era increíble cuando decías Maktub y en realidad, bueno, era el Alquimista. Y hay una anécdota muy clara que fue que mi profesora de literatura del secundario, cuando se enteró que todas estábamos leyendo el Alquimista, nos dijo, no, Paulo Coelho. No me acuerdo, seguramente es irreproducible lo que dijo, pero a mí me partió el corazón y dije, esta mujer no sabe de lo que está hablando. Y a medida que pasó el tiempo y yo me seguía comprando los libros, porque era fanática y me parecía que era muy inteligente cuando los leía, llegué al Manual del Guerrero de la Luz y yo dije, me parece que este hombre me está robando. Dije, bueno, me parece que mi profesora de literatura evidentemente tenía razón. Hay un sector que claramente tiene que ver con esta parte compartida de los deportes y sociología del deporte, que lo comparto con mi compañero. De este lado sí hay un orden, de este lado no. Porque si bien muchas veces he intentado mantener un orden con los libros, después evidentemente toda mi energía geminiana hace que todo se desarme, se mezcle, y el mezclar también me ha permitido poder vincular libros que en otro momento no lo hubieran vinculado, porque de golpe, no sé, están juntos Jung y el tarot de Sally Nichols, que es un gran libro también, con Miedo y Osadía de Freire y yo. Y de golpe resulta que el loco tenía mucho que ver con el arquetipo de lo que Paulo estaba proponiendo, de la historia que Paulo estaba proponiendo y el alejamiento de la escuela normal y el nuevo inicio de un camino. Entonces el desorden, yo creo que si bien me pesa porque pierdo mucho tiempo buscando, me permite que no haya lugares que finalmente nunca toco y me permite ir conectando un montón de saberes que en otro momento no me hubiera dado cuenta que estaban conectados o que se podían conectar en algún nivel.